¿Quién dice? Hay profundidad para fortalecer raíces en el reino. Y cada semana, Señor Dios, ¿y cómo más constatamos el vino de gloria reservado para este último tiempo? ¿Cómo podemos decir usted y yo, oh, estamos permitiéndole al vino de gloria, a ese vino que crezca en nosotros, que seamos un vino de la gran reserva? Pero si usted no está caminando en ser un vino de la gran reserva, se va quedando como una vinagreta y no podemos. Estamos preparándonos, hay que revisar las escrituras. Esto es un proceso. Mire, el vino está en un proceso. Cuando el vino se está haciendo, estamos en tiempos difíciles, porque reservar ese gran vino para lo que Dios tiene preparado, hay que tener profundidades. Por eso Él nos viene hablando de las profundidades y de lo inexplicable. Y hoy vamos a ver la profundidad de fortaleza, de fortalecer las raíces en el reino de Dios. Isaías capítulo 11 versículo 1 dice la palabra del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus ¿qué? Eso, así conectadito. Apocalipsis 22:16. Escuche la palabra: yo Jesús he venido, mi ángel, para daros ¿qué? Eso, de estas cosas, ¿dónde? ¿Dónde? Yo soy ¿qué? ¿Y el linaje de quién? La estrella resplandeciente de la mañana. Él es la raíz. Él viene a darle testimonio a la iglesia. Por eso una iglesia que está constatando el vino de gloria tiene que saber quién es Jesús cada día. No solamente portarlo, sino que nunca se nos puede olvidar a Jesús. Nunca. Él es la base, Él es nuestro fundamento. Él es fundamento, Él es el fundamento de la iglesia. Él es fundamento de la doctrina, Él es nuestro fundamento. Toda nuestra vida gira alrededor de Él, porque Él con Él sostiene todas las cosas, las que están arriba y las que están abajo. Jesús es la raíz de David y el linaje de David. Él es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Wow, qué linda la palabra. Y cada que escucha hablar de Jesús, algo le pasa. Tiene que pasarle algo cuando escucha la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios trae la revelación de decir todo lo que es Jesús. Usted sabe que hoy le decía en la tarde a mi amado esposito: wow, me maravilla todo lo que Dios nos ha dado. O sea, cuando repasamos y volvemos a repasar y nos recordamos y ponemos la palabra por obra y oramos y estamos enviando, es como una dinamo. Es como una dinamo porque hay mucha palabra. Por eso la palabra hay que conservarla, porque la palabra es lo que siempre el enemigo te quiere robar, la palabra. Él necesita operar siempre en hurtar la revelación de la palabra. Y mire lo que dice Isaías 53:2. Subió como un retoño delante de ¿quién? Y como una raíz de tierra, ¿cómo? Seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo para que lo deseáramos. Está hablando aquí la palabra de nuestro Jesús. Toda la revelación divina en personajes, estatutos, ceremonias, fiestas y profetas estarán incompletas si no hubiera un Salvador en quien se cumplan todas las promesas de gloria. Sería en vano seguir religiones si no tuviéramos la revelación de Jesucristo, si no tuviéramos la pasión de reconocerlo, si no entendiéramos que Él es la raíz de todas las cosas. La salvación surge de la tierra, donde no hay vida sino desobediencia y rebelión. ¿Cómo estaba la tierra luego de que los primeros pecaron? Como estaba la tierra, estaba en desobediencia y había rebelión. La tierra no producía, pero vino la raíz de salvación, brotó y se arraigó en la tierra, que vino a salvar. O sea, Jesucristo vino a la tierra, se hizo como hombre, usted lo sabe. Y nunca nos cansamos, porque ese es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la vida de un hombre y una mujer de Dios tiene que ser Jesucristo.
Y cuando ese fundamento usted lo recuerda, usted lo profundiza, usted lo estudia, por eso somos un vino de la gran reserva, porque el que opera en nosotros es el que nos está dando el crecimiento. Y por eso dice la palabra que esa raíz de salvación brotó y se arraigó en la tierra, que vino a salvar poco a poco. El tallo, esa semilla muerta en tierra árida, fue brotando y dando ¿qué? Hojas y frutos. O sea, cuando Él ya vino a la tierra, caminó en la tierra. Cuando Jesucristo llegó, llegó el reino con Él. Cuando Él caminaba, yo digo, wow, Señor, ¿cómo desperdició Judas el caminar con Jesús? Yo me imagino a Jesús todo el tiempo hablándole del reino. Mira, mi Padre me ha dicho esto. El Señor quiere que vivamos, es así. Esto es lo que necesito, porque Él estaba instruyendo, estaba todo el tiempo dándole del reino, porque Él era el reino. Jesucristo estaba todo el tiempo hablando y estableciendo. Por donde Él pasaba, olía a ese aroma del cielo. Por donde Él pasaba, todo lo que estaba seco iba teniendo vida. Todo lo que tenía, toda ceguera. Por eso los ciegos se iban teniendo la vista. Los mudos hablaban, los cojos saltaban. Porque por donde pasa Jesús, algo tiene que pasar. Cuando Jesús pasa por la vida de un hombre y de una mujer, algo tiene que pasar. Nunca tu tierra será árida. Nunca esa tierra, ¿verdad? Porque llegó la tierra de la salvación. Porque cuando Él pasa, algo pasa. Y surgen esas semillas que mueren en el corazón áridos y sedientos de la lluvia de las bendiciones celestiales. Por eso cuando Jesús pasa y se siembra y se establece en una vida, todo lo árido se va, toda esa amargura se va, la tristeza se va. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador universal, y lo eterno, lo que Dios ha hecho brotar de la tierra es la revelación. Por eso cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando la palabra de Dios se introduce, miren, cuando tú empiezas a permitirle, por eso esa lluvia tardía, lo que viene a hacer es esa lluvia. Por eso hay tanta palabra hoy, tanta palabra que tú vas a lograr albergar en tu ser interior. En la revelación de Jesucristo, en la medida en que tú tragas esa palabra y se te revele, tú puedas entender es cuando esa tierra árida, que ya no está árida nuestra tierra, está remojada, Jesús está en nosotros. Pero la inyección de la palabra, la lluvia tardía, cuando llega la revelación de Jesús, de lo que Dios cada vez nos quiere dar más, es lo que nos permite a usted y a mí establecernos unas raíces sólidas en el reino. Porque Él es el Salvador, Él lo necesitamos a Él. Él es la raíz de la fe de Abraham hecha promesa, la que trae salvación a todos los confines de la tierra. Si un corazón recibe la fe, nunca más esa vida va a ser árida. Nunca más esa vida va a estar seca. Porque la revelación, ¿sabe por qué hay tanto cristiano seco? Porque no ha llegado la revelación de la palabra. Porque no hay profundidad. Porque hoy estoy contento. No, es que hoy ando como achantado. No, es que estoy como con la depre. No, es que estoy como desanimado. Falta la revelación de la palabra. Hay algo que está impidiendo que esa tierra árida sea quitada para que llegue la revelación de la palabra. Las raíces son las que definen el arraigo humano. Una raíz es lo que va a definir cuál es tu arraigo. Lo que esté arraigado en el ser humano a los aspectos terrenales del alma, para muchos es más fácil enraizarse en lo falso y pasajero de la vida que establecerse, crecer y fructificar en los terrenos de la voluntad de Dios. Y hoy venimos nosotros a ver la profundidad de las raíces que usted y yo quiere Dios que echemos en el reino de los cielos. Porque hay que tener establecida con fuerza, con autoridad. Usted que viene por primera vez, arraíguese a Jesús. Diga, Dios, hoy tú me has traído a oír esta palabra porque yo quiero arraigar mi vida a Jesucristo. Nunca tendrás pérdida. El alma que en un principio fue dócil desaparece con el capricho del corazón. Las emociones, los sentires y el pensar es la evidencia de la terquedad del ser humano que hace indomable y reacio a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema de la sociedad? Que están reacios a abrirle el corazón a Dios.
¿Por qué? Porque tienen unas raíces tan penetradas que se hace imposible recibir lo que el reino les entrega. Por eso cuesta trabajo establecer gobierno y autoridad en alguien que no le permite al reino que se establece. Las raíces hablan de lo que hay en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tengas arraigado dentro es de lo que hablas. Por eso vamos a ver como primer aspecto raíces humanas que deben ser desarraigadas del corazón del creyente. Entonces hemos hecho esa introducción y sabemos que necesitamos esa raíz. ¿Cuál es esa raíz? Diga: Jesucristo. Necesitamos que Él se extienda en nosotros. Ahora vamos a ver cuáles van a ser esas raíces. Usted que viene por primera vez, esas raíces humanas que vamos a derribar del creyente. Primero, las raíces de idolatría. Porque aún estando en el reino de los cielos, hay raíces que no permiten que la raíz de David se establezca. Hay que seguir arrancando para establecer la otra raíz. ¿Qué es lo que está tan arraigado? ¿Qué es lo que está tan arraigado que te produce una terquedad que impide que otra raíz se establezca y que reemplace esa raíz, algunas raíces de idolatría? Entonces, raíces de idolatría que aún hay dentro del corazón de los creyentes. Deuteronomio 29:18 dice: no sea que haya entre vosotros, Deuteronomio 29:18, hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir rendir cultos a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca una hierba venenosa y ajenjo. Entonces, cualquier pequeñita raíz de idolatría impide el establecimiento total de la raíz de Jesús. Y por eso hay que revisarnos. Mateo 3:10 dice la palabra del Señor: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Porque el fruto depende de la raíz. Como esté la raíz, así va a ser el fruto. Entonces, si de pronto esa raíz, hay alguna raíz de idolatría, entonces ese fruto hay que cortarlo, porque va a dar algunos frutos, van a ser esos frutos de idolatría. Y se va a evidenciar esa idolatría en ese creyente. La revelación original de Dios puede echarse a perder por causa de las contaminaciones. Una persona que contamina el origen de la verdad puede crecer fuera del plan de Dios. Es producto de la idolatría. Es un pecado contaminante y a veces destructivo para los demás. Porque toda idolatría es todo el que le quite el primer lugar a Dios. Hay personas que se le convierte las personas en idolatría. Se les convierte los bienes materiales en una idolatría. Se les convierte una profesión en una idolatría. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios se convierte en una idolatría. Aún muchos ejercitando ministerios se les convierte en una idolatría, porque están más pendientes del ministerio que la comunión con Dios. Se les vuelve una obsesión. Se vuelven idólatras. Esto no es mecánico. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Es por qué? Porque ahí hay alguna esquirla, alguna raíz de idolatría. Dios previamente advierte las consecuencias que puede sufrir un corazón apartado de Él. Pero ¿por qué si yo canto, si yo adoro al Señor, pero todavía hay por ahí lo más profundo de tu corazón que le quita el primer lugar a Dios? Todos los profetas del pacto antiguo le dijeron a Israel y responsabilizaron a sus generaciones por la luz de la revelación recibida. Es decir, esto es bien complejo. Nosotros, para hacer un gran vino de la reserva, hay que profundizar en las raíces. Necesitamos adentrarnos a profundizar para examinarnos de tal manera que no le permitamos a una raíz de idolatría que pueda estar por ahí escondidita, impartidita o proferidita. ¿Pues ya hemos sido libres? Claro que sí. Dios, yo corto maldiciones, pero te estoy hablando del corazón. Porque aún
Sabemos que nos movemos en atmósferas. Mira esto tan tremendo. Dios dice que hay una consecuencia, porque cuando tenemos la revelación de la palabra de Dios, pero no la ponemos en uso, se nos rinde cuenta por lo que ya conocemos. Es decir, Dios nos está diciendo, Emmanuel, yo los estoy preparando para hacer un vino de la gran reserva. Pero Dios dice, profundicen en el amor, profundicen en la gloria, profundicen en la sangre, profundicen en las raíces. Examínese, o sea, nos toca. ¿Por qué? Porque si no nos revisamos esa raíz de pronto de idolatría, tiene una consecuencia a las generaciones. Él también habla de la responsabilidad. La idolatría hecha en ignorancia, Dios la perdona. No obstante, si hay idolatría por encima de la revelación, Dios la castiga. Es decir, a los que no conocen tienen la oportunidad, pero está hablando a un vino de la gran reserva. Y usted y yo tenemos que decir, wow, hay que profundizar en una raíz de idolatría. ¿Qué de pronto todavía estoy idolatrando? ¿Qué tengo por ahí todavía que le quite el primer lugar a Dios? Que me impide aún dar cumplimiento a la palabra de Dios. Raíces de desobediencia. Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua de fuego devora la paja y la llama doblega el rastrojo, así la raíz de ellos será como cosa putrefacta, y a su flor se desvanece como el polvo, porque han desechado la ley de Jehová de los ejércitos y han despreciado la palabra del Santo de Israel. La raíz de la desobediencia. Hay gente que usted dice, Dios mío, en el reino, o sea, hay una tendencia a desobedecer. Dice, pues ya están en el reino, pero camine para allá y vuelta para el otro lado. Hay que revisarse. Romanos 3 del 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le tiene como un pecado. Dios ha manifestado ser celoso con aquellos con quienes tiene un plan específico. Dios es celoso con usted, conmigo. Si Dios da una revelación de sus propósitos, quienes lo reciban tendrán que ser responsables de tan alto privilegio. Tomar de la palabra de Dios y no ponerla por obra es un acto de desobediencia y de rebelión. Pero mire que yo estoy pidiendo a la iglesia, hago la obra, pero hay que revisarse. Cualquiera, hay que trabajar porque estamos profundizando en las raíces. ¿Por qué? Porque Dios necesita que seamos un vino de la gran reserva. Pero acabamos de aplicar la grandeza de Dios sobre nosotros. Es lo primero que le pregunto al Señor. Me dice, precisamente porque está mi grandeza. Porque cuando la grandeza de Dios viene a una persona, la luz del evangelio resplandece para llevarnos a profundizar las raíces en nosotros mismos. Todo el que opera en el reino debe ser receptor de una revelación divina y eterna. Un honor que Dios le concedió desde sus ancestros. Retener la palabra de Dios o desecharla es algo que siempre traerá consecuencias a quienes se les confía. ¿Qué tanto estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer? ¿Qué tanto estamos examinando las escrituras? ¿Qué tanto estamos meditando en ser el vino de la gran reserva? Usted sabe por qué Dios ha dicho que usted y yo somos la alternativa. Usted y yo somos una alternativa legítima para la sociedad. No es un cuento, no es un juego, no es algo que nos inventamos, no es un invento, es la palabra. Usted es una alternativa para otras vidas. Usted es una alternativa para las naciones. Somos una alternativa para las naciones. Es una verdad. Es una verdad que usted y yo tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para revisar las raíces de desobediencia. Porque si hay una raíz muy chiquitica, hay que desarraigarla. Desarraigar eso, porque ellas a veces están ahí tan camufladas, la raíz, que hay que desarraigarla. Raíces de orgullo, Ezequiel 31:7. Se hizo hermoso por su grandeza y por la extensión de su follaje, pues su raíz estaba junto a muchas aguas. Daniel 2:21. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. La palabra demuestra el gobierno y la autoridad de Dios sobre todo hombre. Este fue el caso del faraón, rey de Egipto. Dios lo había levantado. Dios levanta a quien Él quiere.
Dios pone reyes y quita reyes. Dios, si a Dios le place decir, esto quiero que sea así, Él lo hace porque Él es Dios. Él tiene el poder para quitar, para poner, para hacer, porque Él es soberano. Su grandeza es inconcebible. No hay nada en nosotros que podamos hacer ante la grandeza de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener que Él levantó grandes ciudades erguidas en estructuras grandes de ingeniería, increíbles. Dios estaba detrás del imperio egipcio y fue un medio de apoyo a sus propósitos desde Abraham. Recordemos a Moisés y en el tiempo de los reyes de Israel. Dios proveyó las corrientes de agua para alimentar las raíces de Egipto y puso naciones debajo de ellos. Dios decidió hacerlo. Dios hace lo que Él quiera. Nosotros no somos nada delante de Dios. Él hace lo que Él quiera con su vida y con mi vida. Él es Dios. Él es Dios. ¿Quién somos usted y yo para privarnos de hacer lo que Dios nos está mandando a hacer? Con lo que Dios nos está mandando a decir y hacer, ¿quiénes seríamos nosotros para decirle, no, Señor, no nos tomamos a Jamundí porque es que, no, tanto evento que hemos tenido? ¿Quiénes son ustedes para decidir? Nos diría el Señor. Yo hago como quiero. Él es soberano sobre nosotros. Es una soberanía. El orgullo desmanido enaltece el corazón humano y lo hace altivo sobre los demás. El orgullo es una raíz hacia la impiedad y la soberbia. Solo Dios puede abatir el orgullo en la vida de los hombres. El principio de Dios mencionado por Jesús sigue vigente en su reino. El orgullo por sí solo enloquece. Un alma orgullosa no se sacia por el bienestar de otro porque está más centrada en sí misma. Y Dios dice, ¿quién eres tú para decir que tú mandas en tu vida? Eso es orgullo. Tú no sabes qué va a pasar mañana contigo. Si Dios te dice, mañana te quiero que tú hagas esto, pues que en mi vida, ¿cuál vida? No hay vida. No hay vida cuando hay, la raíz está establecida en nosotros. Lo que pasa es que hay que desarraigar cualquier raíz de orgullo que impide el establecimiento de esa raíz. Estamos en eso, raíces de profanación. Oseas 9:16. Efraín ha sido herido, se ha secado su raíz y no da más fruto. Aunque engendren hijos, yo mataré ese tesoro de sus vientres. Oseas 8:7. Porque han sembrado viento, cosecharán torbellino. No tendrás campos por cegar, ni la espiga dará harina. Y si la diese, la comerían los extraños. Efraín fue el segundo hijo de José, después de Manasés. Ambos nacieron en Egipto como hijos de Potifar, la esposa de José. El nombre de Efraín significa doblemente fructífero. El registro bíblico pone a Efraín como el adoptado primogénito de Israel, privilegio que le concedió liderazgo y la posesión de las tierras del norte. Estas profecías dadas a Efraín directamente le dan pauta a cómo se encontraba en el estado anímico, religioso y apartado de Dios. ¿Qué pasa con la profanación? Muchos están hablando de Dios, pero lo están profanando. Estaba alejado Efraín, hijo de José, de los dos hijos. Pero mire lo que dice, Efraín ha sido herido, se ha secado su raíz y no dará más fruto. Aunque engendren hijos, yo mataré ese tesoro de sus vientres. ¿Por qué? Porque se apartó de la verdad de la palabra de Dios. Porque profanó el templo de Dios en su vida. Y el profanar el templo del Señor trae ¿qué? Maldición generacional. Le habían fallado a Dios. No podemos darnos el lujo de fallarle a Dios. No nos podemos dar el lujo de profanar. Tenemos unas escrituras y tenemos que desarraigar cualquier clase de profanación. Ellos le habían fallado a Dios, se hicieron idólatras y cambiaron el sacrificio por altares paganos. Altares paganos, hay poder en su sangre. Todo lo que profana el altar de Dios es abominable delante de Dios. Le fallaron a Dios. Se hicieron idólatras y cambiaron el sacrificio por altares paganos. Dios arremete contra ellos con juicios porque lo hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Es triste saber que la fertilidad de una raíz paterna puede convertirse en esterilidad a causa del pecado al profanar el sacrificio para Dios. Iglesia, estamos en tiempos peligrosos y Dios necesita un vino de la gran reserva que es usted y yo. Un vino que revise cualquier raíz de profanación. Se pierde la armonía y la paz espiritual aún haciendo lo correcto. Los resultados de ignorar la palabra de Dios se puede ver en toda actividad humana. Usted y yo no podemos ignorar la palabra de Dios. No podemos ignorar para lo que Dios está preparando su vida y mi vida, porque su vida y mi vida no nos pertenecen. Su vida es preparada y reservada
para este último tiempo, para un trabajo que ha encomendado el cielo. No se lo ha encomendado usted, ni se lo estoy encomendando yo. No, esto no es una encomienda de hombres. Los hombres no encomiendan, los hombres no envían. El que envía es Dios. El que lo pone a uno aquí, el que me pone a mí aquí es Dios. Por mí fuera, estaba en otra parte humanamente. Si uno pudiera decidir, porque es más fácil hacer otra cosa que tener una responsabilidad con el cielo, una responsabilidad con la tierra. Lo que usted hace es una responsabilidad hacia afuera, una responsabilidad hacia el cielo. ¿Quién se le niega a hacer lo que Dios manda hacer? Entonces no podemos profanar, no puedes profanar tu paz espiritual en tu vida y tu armonía espiritual. Él estaba creado para ser fructífero, Efraín, pero fue cortado. Las consecuencias del pecado de los padres siempre alcanzarán a la descendencia. Hasta las cosechas serían afectadas y el fruto del trabajo se perderá por el sacrificio en la adoración a Dios. El pecado trae consecuencias a la tierra y también cambios espirituales negativos en las relaciones con Dios. No podemos llevar una relación a nuestra manera. Usted y yo no podemos llevar una relación por fuera del diseño de Dios. Lejos de todo contexto de la palabra de Dios, no podemos vivir así. Hay que vivir basado en la palabra de Dios. Las raíces de la codicia, Timoteo, 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. 1 Pedro 1:8, a él le amáis sin haberle visto, en él creéis y aunque no lo veáis ahora, creyendo en él os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Tomando ahora, encontramos más alegorías referente a las raíces. La vida humana enraiza el bien y el mal y sus frutos vienen como consecuencia natural. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero sirve para todo, pero no podemos tener amor al dinero, es codicia. Es codicia. ¿Y qué es lo que ha pasado en el reino de los cielos? Escuche, en el reino de los cielos el diablo ha puesto raíces de codicia, aún en ministros de Dios, que los han hecho ¿qué? Desviarse del camino por la codicia y la obstinación. Perdieron el enfoque. Entonces una pequeña raíz de codicia, porque es raíz de todos los males. ¿Qué hace? Es la mera intención, genera actitudes, luego estas producen hechos, finalmente viene el producto como cosecha. Todo lo que está ahí albergado, cualquier raíz chiquitica de codicia, impide que la raíz que Jesús mismo para la iglesia, escucha a la iglesia. Por eso tenemos que desmantelar. Para desmantelar en otros y arrancar raíces en otros, hay que estar sin raíces, hay que trabajar en identificar toda mala actitud en el reino es producido por el estado del corazón. ¿Cómo está el estado del corazón? Las raíces que dan, uno dice, pero ¿cómo sale alguien con esto? Hay una raíz por allá profunda que en cualquier momento sale latente. ¿Qué tiene que hacer? Tengo que identificar esas raíces que están por allá profundas, porque las raíces hay que sacarlas, eliminarlas. Esas raíces de codicia pueden darte adicción a poseer. El amor al dinero elimina la capacidad humana de compartir y anula la bendición de dar gratitud. Porque un codicioso está pensando simplemente en él. Las raíces de rencor, una raíz de amargura contamina a todos. Es un estorbo para el reino. Pues cualquier raíz de rencor. Nos queda esa raícita por ahí almacenada. Ay, sí, te perdono, pero te veo y casi ni te saludo. Pero tengo por ahí esa espinita, saque eso, hay que sacar eso. Es una raíz, está por ahí almacenada y rapidito ya brota. Es bueno aceptar las disciplinas de corrección de Dios. Los frutos de la disciplina divina son parte para bien y para un llamado a la santidad. Dios a quien ama disciplina y azota al que toma por hijo. A veces Dios nos permite disciplinarnos, nos permite unas disciplinas que uno dice, uy, Dios mío, ayer el Señor estaba disciplinando, un momentico, una disciplina tremendo. Es que es
Es tremendo porque Dios nos disciplina todo el tiempo. Porque el que si no nos disciplina el Señor, ¿cómo vamos a hacer un vino de la gran reserva? ¿Cómo con algo por allá raíz todavía almacenada Dios va a entregar naciones y vidas y todo lo que está pasando, que es una realidad? Yo digo, Dios mío, ¿cómo hacer si todavía tenemos eso por allá tan guardado? Pues eliminen, saquen esa raíz para que establezca la profundidad de la raíz en el reino. Hay que examinarse, hay que todavía no soporto esto. Bueno, examínate y saca eso. Pero hay que estar totalmente sanos. Caminar buscando la paz, la concordia y la santidad. Para ver un final de gloria en la presencia de Dios. Si no hay capacidad de perdonar las ofensas, se pierde la paz y se producen sentimientos de rencor. El resentimiento, rencor lo vivió Esaú a causa de la bendición paternal de Isaac. ¿Qué pasó? Tuvo esas actitudes de indiferencia porque dejó dañar su corazón y Esaú fue reconocido por haber despreciado la primogenitura. Y cuando le quitaron la primogenitura, albergó ese rencor y mire todas las consecuencias que le vinieron a Esaú. La indiferencia y el rencor sobre Esaú fueron pecaminosas y duraderas. Se identifica a Esaú como inmoral y profano, los cuales no son títulos agradables para ninguna persona. Una persona inmoral, una persona profana, la amargura estorba la salud, corrompe el alma y malhumora la personalidad de cualquiera. La falta de perdón trae resultados que distancian a los seres queridos. Un corazón rencoroso se mantiene con sed de venganza. Ay, nunca le vuelvo a hablar. Ay, no, es que ya ni me le acerco porque pronto me contamina. Ay, no, porque es que eso que me hacen, es que no, es que si viera, es que, ay, no, hoja mentor y le volteo los ojos. Ay, no, ¿qué es eso? Y con ese, ¿qué hay en esa raíz? Eso no ve fácil, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ocultico que en cualquier momento sale a la luz? Brota. Eso sale porque eso no se puede esconder, eso sale. Pero hay reino, y hay unción, y hay gloria, claro. Y adoramos, y claro. Pero hay algo ahí, hay algo. Y si no buscamos la paz, la concordia y la santidad, no podemos presentarnos delante de Dios porque es que a Dios nadie lo engaña. Dios desde arriba nos tiene, Él nos mira las actitudes, las intenciones, los gestos, todo, Él está pendiente. Para lograr fortalecer raíces en el reino se hace necesario con paciencia ir derribando y arrancando esas raíces que quieren estorbar para implantar raíces sólidas en el reino de Dios. Asuntos que llegan, miren. Dios no te manda que desprecies a nadie. Cuando se cortan los árboles, debemos ir plantando una antorcha en el lugar donde vamos tumbando esos árboles. Para nosotros estar plantando la raíz de Isaí, la raíz de David, hay que cortar para poder levantar antorchas que iluminen vidas, que iluminar vidas. Debemos ir plantando en el lugar donde vamos tumbando esos árboles, esas raíces. Toda fortaleza que empecemos a arreglar siempre quiere volver. Todo lo que hemos arrancado en nuestra vida, por eso hay que andar tan cuidados, porque ella quiere regresar. Usted lo sabe, porque usted ha ido, trabajamos liberaciones, usted sabe cómo, ojo, que vienen 7 demonios más. O sea, ellos andan y las raíces que están albergadas cuando son cortadas, ellas quieren volver a salir. La sabiduría para entender con que cada palabra que Dios nos revela, rompemos fortalezas espirituales que nos permiten con la revelación de la palabra establecer principios en nuestra vida. Es lo que hará ver la voluntad de Dios produciendo frutos en nuestra vida. Ahora vamos a ver el efecto inexplicable de la extinción de las raíces humanas. Primero, evitar comer el fruto malo. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 17, versículo del 17 al 18. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. El fruto del árbol revela su naturaleza y la clase de raíz. La salud del fruto da evidencia de la vitalidad del árbol. El fruto de nuestras vidas
evidencia lo que somos. Un fruto se está evidenciando lo que hay en esa raíz. Entonces muchos no se están dando cuenta y están comiendo ese fruto que está cayendo de árboles malos con apariencia de buenos, que se ven como apariencia de manjar y que al comerlos crean llagas en ellos. Vienen como consecuencia el tormento del enemigo. ¿Me explico? Estamos hablando de comer, evitar comer que el fruto malo. Entonces el fruto malo, ese fruto malo tiene apariencia de bueno y está caído. Porque está maduro, un fruto malo, maduro, pero es malo. Levantarnos como águilas para tumbar frutos verdes en árbol malo. Luego entonces necesitamos empezar a eliminar el que ese fruto verde que es malo, madure. Porque cuando el fruto verde madura, cuando está maduro el fruto se cae. Y cuando el fruto está maduro y cae, ahí es donde lo cogen para comérselo. Nosotros lo que necesitamos hacer es levantarnos como águilas. Hay que levantarnos para tumbar los frutos en el árbol malo. ¿Cuál es ese fruto verde? Antes de que madure. La raíz es Cristo. Cristo en nosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Saquen, revísense. Porque ustedes necesitan hacer esto. Primero, evitar comer el fruto malo. Hay que levantarnos como águila para tumbar los frutos verdes en el árbol malo. Porque hay muchos que están comiendo fruto malo. Job capítulo 39, el 27 al 29. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha la presa y sus ojos observan de muy de lejos. Jeremías 48, 40. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Debemos levantarnos, hay que levantarse un primer grupo. Nosotros somos grupos de primera línea. Estamos hablando que esta casa en las naciones se tiene que levantar como águilas. Porque nosotros tenemos que levantarnos como águila a tumbar frutos malos en el reino que están verdes. Antes de que maduren hay que tumbarlos. Porque si todos esos frutos verdes maduran y caen, hay mucha gente comiendo podriciña. Y usted y yo somos los que estamos armados como águilas en un primer grupo, una línea que aprende a identificar y discernir su mirada como las águilas hacia adelante. Tiene que haber un grupo que vaya hacia adelante, con los ojos espirituales despejados, para lograr identificar los frutos verdes malos. Un águila no puede ir hacia atrás, tiene que ir hacia adelante, porque estamos observando lo que está pasando. Esto no se detiene. No se detiene. Esto la dinamo y el dunami no lo está deteniendo. Usted se puede detener, pero Dios nos está deteniendo. Y entonces, como la magia blanca religiosa se está viendo en la supuesta iglesia de Cristo, porque los profetas falsos se convierten en hechiceros, porque hay una hechicería blanca, magia blanca religiosa, porque todo lo que no está alineado a la palabra de Dios, la mejor palabra profética es la Biblia, la palabra. Ustedes le pueden decir lo que sea, no se la va a revelar, muéstremelo por la palabra. Porque la palabra es que me constata que lo que está allí coincide con lo que el cielo está hablando. Porque Dios no se retracta de su palabra. Entonces tiene que darle un primer frente, un primer grupo, una línea que aprende a identificar y discernir su mirada como las águilas hacia adelante para lograr ubicar esos frutos verdes de las plantaciones malas y hacerlos caer prematuramente y así evitar que las personas coman lo verde. Nosotros ahora vamos a tener un reto, porque lo que Dios nos va a llevar a hacer no es para la iglesia, hay un desafío, es para la iglesia en América. Luego entonces tiene que haber gente como águila, porque Dios tiene que empezar a ponerte ojos de águila. Un ojo de águila va a aprender a identificar dónde hay frutos verdes. Levantar un segundo grupo para que vaya pasando revista por si el primer grupo le pasa por alto ese fruto malo verde que crece y madura rápido, que se convierte en amenaza para los escogidos en las raíces del reino y ya se han derribado y podamos derribar el humanismo. Un segundo grupo, porque mire que lo verde malo madura rápido.
Usted no es que la maldad rapidito. Usted que lo bueno cuesta como un trabajo, pero lo malo, rapidito. Lo malo rapidito opera, rapidito, es rapidito. Hay que levantarse como águila para lograr que discernir ese segundo grupo por si algo se le pasa al primero. El segundo está apercibido. Por eso es que en la oficina estamos orando así. Cuando estamos orando. Primero los jueves ora la milicia, rompe. Los viernes vuelve y ora intercesión. Pero nosotros estamos respaldando la oración de lo que se rompe por si hay algo que no se alcanza a ver. Lo que no alcanzamos a ver los unos, tienen que alcanzarlo a ver los otros. Que pase revista. Hay que estar apercibidos. Hay que estar armados con un grupo de guerreros que derriben el mal fruto. Si nosotros no le apostamos a derribar los frutos malos, ahí tiene que ser la misión. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Este grupo debe aprender no a evidenciar los errores los unos con los otros, sino a orar por los errores de los unos y de los otros. Cuando nosotros estemos viendo el error, veo el error en la doctrina, veo el error en el fundamento, veo el error en el consejo. Entonces, lo que Dios le va a permitir ver a usted como primer grupo, cuando tú veas algo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ministrar. Hay que entrar a determinar cuál es el plan de desarrollo para ministrar estas personas. Hay que identificar cuál es la falencia, cuál es la raíz que está operando, qué es lo que se está moviendo, que está robando a ese ministro, a esas personas, a esa persona. Es decir, lo que Dios nos ponga a ver, hay que identificarlo. ¿Para qué? No para que nos cause horror, porque nosotros no somos religiosos. Dios nos tiene como águilas. Nuestro poder está en combatir las obras del diablo y en lograr ver lo que daña el reino. Este grupo va unido a atacar y a derribar la raíz de los árboles que están dando fruto malo. Amarnos como un grupo que obedezca sin entender. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire, hay que obedecer sin entender, porque es que nosotros vamos a hacer una hazaña aquí. Prontamente muchos de los líderes aquí van a ser llamados por sus mentores. Vamos a hacer hazaña. Si nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos está entregando con todo ese vino que usted tiene, porque yo le digo algo, por los frutos nos van a conocer. ¿Qué tenemos de Dios adentro? Aquí se nos tiene que evidenciar lo que Dios está preparando, porque Dios nos ha dicho a nosotros: les estoy preparando, ¿qué? Casa para 2,000 personas, naciones. No, que te toca a ti. No, tú eres iglesia. Tú tienes que empezar a sacar lo que tienes de Dios adentro. Y promover el poder está en empezar a promover para identificar el fruto verde malo, porque hay que salir a buscarlo. Para eso necesitamos un grupo, gente que obedezca sin entender. Armarnos como un grupo entendido de talentos y habilidades de cada uno. Mateo 25, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Usted sabe la parábola de los talentos, para que vamos avanzando. Todos esos talentos, usted y yo tenemos que saber que estamos armados como un grupo entendido. Si usted es entendido, usted sabe que está en un ministerio. ¿De qué? Un ministerio de guerra, un ministerio apostólico y profético. Hay que armarnos como un grupo que se forma y liderar líderes asignados.
Es decir, 2 Corintios 4, del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, usted tiene ministerio y yo tengo ministerio por misericordia. Entendamos eso, ¿no? Es por misericordia. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún en encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es que el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí no hay tiempo para que el líder no esté animado. Si nosotros nos desanimamos de animar, si nosotros, no, estoy desanimado, es que llaman ahí como, es que estos que Dios me tocó, pues esos fueron los que te tocó. Nosotros, para poder, por eso estamos hablando de la raíz en el reino, hay que estar como armados. Porque si usted y yo tenemos la raíz de Cristo establecida en nosotros, vamos a estar armados para cortar los frutos malos, para que no maduren, porque eso es lo que vamos a hacer. Porque ¿para qué establecemos un ciclo de conferencias? ¿Para que nos vean el vestido o para ganar almas y para crecer? Porque ahí cuando crezcamos, porque ahí cuando hagamos el evento, si tenemos 15 en el ministerio, podemos tener 30. Porque entonces, ¿cómo llegan los adoradores y no ganamos adoradores? ¿Cómo llegan las parejas y no ganamos parejas? ¿Cómo llegan los ministros y no ganamos ministros? Hay que trabajar, hay que orar, hay que clamar, pero hay que armarnos para poder formar y liderar. Hay que estar animados, no solamente por lo que hacemos, sino por lo que vamos a establecer. Porque tenemos que armarnos como una iglesia que se determina a crecer. Porque si usted no lidera, si usted es un líder y no lidera, ¿cómo podemos nosotros cortar raíces malas en árboles y no nos lo ganamos? Juan 3:16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Nadie enseñorea, porque aquí todos somos obreros de Jesús. Somos obreritos, aquí nadie tiene moñito, porque el que tiene moñito está lejos de tener reino dentro. Porque el más grande es el que sirve a todos. Eso dijo Jesús, ese es el servicio a Dios. Y servir es ¿qué? Estar armados y estar conectados con lo entregado. Porque la dinamo y la dunamo no la para nadie. Pero ¿qué necesitamos? Armar grupos, armarnos para poder derribar los frutos malos. Necesitamos cortar raíces de maldad en la iglesia de Jesucristo. Empezando por derribar lo que tenemos nosotros oculto. ¿Sí me está entendiendo? Para poder lograr establecer lo que vamos a hacer, porque es lo que el Señor está diciendo. Por eso la profundidad de la raíz en el reino es lo que Dios trae hoy para un vino de la gran reserva. Esta es una palabra para los que dicen, yo soy parte del vino de la gran reserva. Porque el vino de la gran reserva es un vino reservado para el último tiempo. Y yo no creo que Dios tenga un vino reservado para el último tiempo que no esté conectado con la voluntad absoluta del Padre. Y la voluntad absoluta del Padre es que la raíz, que es Cristo mismo, esté establecida, esté en total gobierno para que nosotros estemos enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabe por qué? Porque no hay más tiempo. Y porque el Señor nos está diciendo, exíjanse. Ya no estamos limpiando las mismas dracmas, no hay tiempo para eso, hay que avanzar. Hay que estar avanzando para poder lograr que desde adentro no cortamos, hay que salir. Yo sueño y veré grupos mentorales con equipos diciéndole, tal día visitaremos tal iglesia, porque van a poner el traje bonito, me lo imagino que van a salir, van a tener tanta palabra en la boca, van a andar orando y vamos a andar estableciendo y vamos a andar promoviendo y vamos a andar
creciendo y ampliándonos.